Apreciados hermanos y hermanas, es una bendición y un placer poder compartir con ustedes desde la distancia, dadas las circunstancias del aislamiento en que estamos viviendo. Y el aislamiento que vivimos nos está causando muchas dificultades, pero en medio de las dificultades podemos ver la gloria, la bendición y la dirección de Dios para todos los que lo aman. Estamos viviendo momentos muy difíciles, situaciones que no sabemos cómo resolver. Nos sentimos acorralados y hay momentos que es tanta la tensión que, como el profeta Habacuc, decimos: Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. El planeta Tierra está viviendo una gran crisis en la que nosotros somos parte de la misma. Esta pandemia nos ha afectado a todos. Somos parte de la crisis que vive el planeta. Pero, ¿qué es crisis? Según el diccionario, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un proceso, o es una situación difícil de una persona o una cosa. Las crisis se dan en diferentes ámbitos: económica, política, sanitaria, social, emocional, ideológica, humanitaria, existencial y espiritual, como la que estamos viviendo en la actualidad. Los hijos de Dios frente a las crisis. Todo ser humano, incluidos los hijos de Dios, enfrentamos crisis de una manera u otra. No son exclusivas de cierto grupo de personas, sino que todos las enfrentamos, pero la diferencia está en el cómo las enfrentamos y cómo salir victoriosos y no derrotados de ellas. Para nosotros los cristianos, que en realidad hemos nacido de Dios, tenemos la gran bendición de no estar solos en las crisis, porque el Señor Jesús no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado su Espíritu Santo y su palabra para ayudarnos y guiarnos en todo. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, encontramos episodios críticos y difíciles, pero también encontramos cómo fueron solucionados. Una crisis emocional. En el capítulo 24 de Primera de Samuel, encontramos a partes de la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que enfrentó crisis de toda índole, de dentro de su círculo familiar, en el campo, en el reino. Cuando leemos los Salmos, podemos ver en diferentes situaciones, desde siendo perseguido, lleno de gozo, hasta queriendo ser como el pelícaro del desierto o queriendo huir como el ave. Nos preguntamos, ¿cómo salió de ellas? ¿Cómo superó tanta adversidad? Lo que indica que siempre hay una salida para los hijos de Dios, porque toda crisis tiene una solución, aunque estemos atravesando el valle de sombra de muerte. Dios siempre tiene una salida, tiene una puerta abierta para que sus hijos puedan ver su gloria. Momentos de crisis en Israel. ¿Qué ha pasado? En 1 Samuel 25 encontramos que el rey Saúl no es ni ha dado lo que tanto el pueblo esperaba, pero el tener al profeta Samuel, ese sacerdote y guía espiritual, el consejero en quien el pueblo se apoyaba, era una gran esperanza. Pero ahora Samuel ha muerto y todo el pueblo de Israel está triste y de capa caída, según 1 Samuel 25:1.
Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Una crisis emocional, una crisis sentimental está viviendo el pueblo de Israel a causa de la muerte de el profeta Samuel. Frente a esta situación, me imagino a David triste. Sin su mentor, las cosas ahora serían más difíciles para él. Así que se levantó y se fue a pasar su duelo al desierto de Parán, teniendo presente todos los momentos de consejería, desde que fue ungido por Samuel como rey de Israel, hasta las palabras de ánimo cuando Saúl lo buscaba como pulga para matarlo. Pero lo más triste es que a esta crisis emocional, a este dolor que David está experimentando, que le tenía partido el corazón, se une una crisis más. Se une la crisis de no tener alimento para sus 600 hombres que lo seguían y están en un desierto. ¿Qué piensa David y cómo salir de esta crisis? ¿Qué pensaríamos nosotros si estuviéramos en lugar de David? Conociendo el principio de la siembra y la cosecha y estando en un lugar desértico, se acordó que había hecho bien a cierto hombre en una circunstancia muy difícil para aquel que pastaba sus rebaños, unas 1000 cabras y unas 3000 ovejas en una determinada ocasión. Movido por este hecho, le envía mensaje a este caballero llamado Nabal, cuyo nombre en sí es una tragedia, recordándole cómo había protegido y defendido a sus siervos y sus ganados, y que en este momento David necesitaba su ayuda, pues tenía a 600 hombres en el desierto sin alimentos. Mientras David esperaba ayuda, lo que le sobrevino fue una crisis mayor, pues este perverso Nabal, además de negar la ayuda, despreció e insultó a los hombres y a David, que llenándose de ira, trató de buscar una solución desastrosa si la gracia de Dios no hubiera estado con él. Orígenes de las crisis. Cuando las crisis surgen por circunstancias que desconocemos, tratamos de solucionarlas según las directrices que recibimos de los que nos orientan, siguiendo los protocolos, y no tenemos a quien reclamar. Pero cuando conocemos el origen de las crisis, las cosas son a otro precio y necesitamos entonces sabiduría para poder salir de ellas. Conociendo la historia de Nabal, un hombre perverso, y el desplante que hizo a los siervos de David, podemos decir que Nabal firmó su sentencia de muerte. David reacciona ante la negación de Nabal. La reacción ante la negación de Nabal es de destrucción, de guerra, de muerte. El estado de emergencia se ha decretado en el campamento de David y la orden ahora es que 400 hombres ciñan sus espadas. Era necesario que Nabal pagara su ingratitud con su vida, pero no solamente él, sino a todos los hombres y que a su cargo tenía. De Samuel 25, 21 al 22, dice así: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada,
que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Esta fue la sentencia que Nabal firmó cuando negó ayuda al siervo de Dios, a David. Pero vamos a ver qué pasó. Porque si algo es cierto, es que cuando Dios tiene el control de nuestras vidas, los planes del hombre son trastornados. Dios siempre quiere guiar a los que a Él le pertenecen. La intervención divina siempre llega en el momento preciso y Dios tiene sus instrumentos siempre preparados. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice el Señor en su palabra, pídala a Dios y le será dada. En Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y Proverbios 4:7-9 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. En medio de las crisis, queridos hermanos, queridos amigos, lo más importante no es tratar de resolver lo que se está viviendo, sino comprender con sabiduría divina cómo quiere Dios sacarnos de ellas, cómo quiere Dios sacarnos de las crisis que se nos presentan. No podemos ver a Dios actuar cuando no nos comportamos sabiamente, pues Dios sabe a quién y cuándo usar para mostrar su poder. Encontramos en este pasaje dos personas atípicas, totalmente atípicas, muy diferentes la una de la otra, pero que estas personas son usadas para cumplir con el propósito divino. En todos los tiempos encontramos mujeres sobresalientes. En toda la época de la historia humana hemos encontrado mujeres que en una u otra forma han pasado a la historia por grandes proezas, porque han sabido comportarse, han sabido actuar. Y en esta ocasión encontramos también a una gran mujer que se deja usar, llamada Abigail. Contrasta en gran manera con su esposo Nabal, y algunos se atreven a calificarlos como la bella y la bestia. Nos dice el versículo 3 de 1 Samuel 25. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Podemos ver, según el relato bíblico, a una pareja totalmente incompatibles. Abigail, una mujer bella, cuyo nombre significa la alegría de mi padre, o el gozo del padre, o el padre salta de gozo en idioma hebreo. Y Nabal significa sencillamente insensato. Abigail era una mujer inteligente. Nabal, un hombre que actuaba neciamente. Abigail, una mujer de corazón tierno. Nabal, un hombre tosco, mezquino y avaro. Abigail, una mujer temerosa de Dios. Nabal, un hombre dado al vino que se apoyaba en su propia prudencia. Abigail, una mujer compasiva. Nabal, un hombre indolente. Abigail, una mujer que confiaba en Dios. Nabal,
un hombre que confiaba en sus riquezas. Y así podemos escudriñar y ver cuánta diferencia hay entre esta pareja, tanto que Nabal es usado para provocar la crisis, mientras que Abigail es usada para resolverla. En tiempos de crisis necesitamos mujeres como Abigail, que por mantener una relación con Dios pueden evitar desastres actuando con la sabiduría que viene de lo alto. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Abigail era una mujer sabia. ¿Cómo manifestaba Abigail su sabiduría? ¿Cómo manifestaba Abigail que era guiada por Dios? Pues aquí podemos leer y podemos encontrar en la palabra esa belleza de lo que Dios puede hacer en la vida de una mujer. Cuando ella se entera de lo que está por suceder, al ser informada por su siervo, reacciona y decide. Dice 1 Samuel 25:17-19. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Qué fama tenía este hombre? Entonces Abigail tomó luego los 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Lo importante de estar en comunión con Dios, queridas amigas y hermanos, es que recibimos de inmediato su dirección. Abigail pudo de inmediato actuar haciendo lo que se necesitaba para evitar una catástrofe que se avecinaba. No dijo ella: bueno, un momentito, espérenme aquí, voy a orar, voy ahora a pedir al Señor a ver qué me dice al respecto. No, ella conoció la situación y en su corazón hubo la conexión directa con Dios y actuó, porque había una ligadura especial, una unidad entre Abigail y su Dios. Qué hermoso es estar siempre en la presencia de Dios. Muchas veces cantamos: qué dulce es estar en tu presencia, pero estamos a kilómetros de distancia de una relación y de una comunión íntima con Dios. Abigail, en segundo lugar, muestra su sabiduría enfrentando la situación. Mientras el perverso está ahogándose en su maldad, esta mujer sale para poner la cara por él. Ella asume la responsabilidad, se presenta ante el iracundo guerrero, expone su causa y soluciona lo que ha causado la crisis, lo que era la falta de alimentos, reconociendo también que Dios está con David. Podemos leer esto en los versículos 23 al 31. Bien, ¿cuáles son los resultados de la sabiduría? Los resultados de la sabiduría, aún en lo más difícil de una crisis, siempre serán de bendición, regocijo y prosperidad. Mis amados hermanos y hermanas, si observamos la vida de Abigail, podemos aprender grandes lecciones para cuando nos encontremos en cualquier crisis. En el resto del capítulo, ustedes pueden ver el final de esto, pero lo que quiero recalcar para concluir son algunos aspectos que debemos tener en cuenta en nuestro diario vivir. Oigan bien, en nuestro diario vivir,
partiendo de la vida de Abigail al lado de un hombre tan torpe, tan terco, tan necio, tan insolente, que no era nada fácil. Creo que ninguna mujer de las que me escuchan tiene un esposo ni siquiera parecido a Nabal. Pero si teniendo un marido de semejante estilo, Abigail, ella pudo vivir para Dios y pudo agradar a Dios, lo que quiere decir que nosotras también podemos. Entonces, en conclusión, vamos a ver qué tenía Abigail. En primer lugar, tenía temor de Dios en su corazón. Había ese temor, esa intimidad de relación con Dios en su corazón. En segundo lugar, sabía Abigail usar la inteligencia. Su nombre mismo dice que era inteligente, pero no actuaba por actuar. Ella sabía esperar para actuar. En tercer lugar, tenía experiencia personal, tenía relación y tenía comunión con Dios. En cuarto lugar, sabía cuándo debía hablar. Ella esperaba pacientemente el momento oportuno y lo muestra cuando da el informe a su esposo, cuando habla del asunto a su esposo. En quinto lugar, era una mujer sencilla en medio de la opulencia en que ella vivía. Era muy rico su marido. En sexto lugar, una mujer sabia que supo escuchar a su siervo. Sabía que podía tener palabra de sabiduría y lo escuchó. En séptimo lugar, sabía cuándo actuar prontamente. En octavo lugar, asumía responsabilidades para bien de los demás, y lo vemos todo en este pasaje. En noveno lugar, abrió su boca para hablar palabra de Dios a David. Habló a David palabra que Dios cumplió a su debido tiempo. Palabra que recibió de Dios en el momento en que estaba confrontando la situación con David. Y en décimo lugar, con paciencia esperó el momento para dar informe a su marido Nabal de lo que había hecho con relación al encuentro con David. Hoy, como en tiempos de Abigail, tenemos que enfrentar distintas clases de crisis nosotras también, lo cual nos enseña que como ella necesitamos ser personas, ser mujeres llenas del Espíritu Santo, conocedoras de la palabra de Dios, privilegio que no tenía Abigail, lo cual nos enseña también a ser más responsable en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Hoy necesitamos mujeres que no solo repitan Proverbios 31, sino que se miren en este espejo de Proverbios 31 para ver cuánto nos falta para parecernos a esa mujer que describe Proverbios 31. Si en realidad, queridos amigos, hermanas y hermanos, si en realidad rendimos nuestras vidas al Señor y reconocemos, estamos convencidos que somos hijas, hijos de Dios y nacidos de Dios y no meros evangélicos. Si nuestra vida de oración y santidad dan testimonio de auténticos siervos de Dios, tendremos también la sabiduría de lo alto y no temeremos a nada de lo que nos pueda sobrevenir. Nosotras tenemos la gran bendición de vivir en paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de las crisis. Seguridad, fortaleza en medio de las dificultades. Porque tenemos al que está por encima de las crisis,
está por encima de las dificultades. Pero es necesario que conozcamos, que mantengamos, que tengamos la convicción total de que estamos viviendo para el que vive por los siglos de los siglos, que estamos cumpliendo la voluntad del Rey, que estamos dando testimonio en nuestro diario vivir de lo que es Dios para nosotros. ¿Cuántas personas se han fijado en nosotros en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia? ¿Y a cuántas personas hemos sido nosotros de estímulo, de bendición, para que puedan sobrepasar todas estas circunstancias adversas? Espero que así haya sido, porque a eso nos ha llamado Dios, a ser personas que podamos llevar esperanza a aquellos que están sin ella. Queridos, muchas gracias por permitirme compartir este tiempo con ustedes. Y podemos también compartir y poder aplicar estas enseñanzas a los caballeros que nos escuchan, porque ellos también necesitan afianzar su fe y su confianza en el Señor. Es mi deseo profundo que Dios les bendiga, que el Señor les fortalezca. Es mi deseo sincero que al salir de esta pandemia, al salir de esta crisis, todos nosotros hayamos podido tener una real experiencia con Dios, hayamos podido tener un crecimiento espiritual, hayamos afirmado nuestra fe en ese Cristo glorioso para ser de bendición a los que nos rodean, a los que nos necesiten, a los que estén desalentados y desanimados a causa de la situación que estamos viviendo. Y recuerden, somos victoriosos sobre la crisis si Cristo está en nosotros, con nosotros y por nosotros. El Señor les bendiga.